Levante sus manos en gratitud. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es domingo en donde la muerte fue vencida. Y si la muerte fue vencida, ¿acaso habrá un problema que no pueda ser resuelto por nuestro Dios? Si hasta el postrer enemigo fue vencido, en esta mañana en el nombre de Jesús proclamamos victoria y te damos la gloria al Señor, porque no eres un Dios muerto. Cristo Jesús resucitaste en un día como hoy. El Señor, no te quedaste en un pesebre, no te quedaste en una cruz, no te quedaste en una tumba, resucitaste con poder y dejaste la supereminente grandeza de tu poder, lo dejaste a tu iglesia, que es la cabeza de todo aquí en la tierra. Y en esta mañana te damos la gloria, porque no estamos en un lugar cualquiera, estamos en el lugar más poderoso que existe en el planeta Tierra. Y te bendecimos, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa en el último domingo del año. Qué fiel eres tú, Señor. Como vemos que van cumpliéndose estas 52 semanas del año con tu cobertura, con tu dirección, con tu victoria en las pruebas. Gracias por las lágrimas que tantas veces secaste cuando estábamos tristes, cuando estábamos en dificultades, cuando estábamos, Señor, de repente en problemas. Oh Señor, viniste, nos sostuviste, nos levantaste, secaste nuestras lágrimas, nos diste nuevo ánimo. Y cómo no bendecirte, Señor. Pusiste un nuevo cántico, sacaste ese cántico de amargura, sacaste ese cántico viejo, nos diste un cántico nuevo, un cántico de victoria. Cambiaste nuestras palabras pesimistas y nos diste poderosas proclamas de victoria. Gracias, Señor. Sacaste nuestros pies del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y colocaste nuestros pies en las alturas sobre las rocas. Bendito sea tu nombre. Y en esta mañana, Señor, yo me hago a un lado para que seas tú hablando en nuestras vidas, para poder cerrar en victoria este año, Señor. En estos días, si tú así lo permites, que aún nos quedan de este año 2021, podamos en el nombre tuyo, Señor, oh Padre, cerrar en victoria este año según tus principios, rectificar lo que tengamos que rectificar, potenciar aquellas cosas buenas que podamos estar haciendo, y todo según tu palabra. Levante su mano y dígale al Señor: Señor, háblame en esta mañana. Los que están ahí conectados, en el nombre de Jesús, dígale al Señor: Señor, háblame. No voy a desconectarme de tu palabra. Nada de lo que me entretenga alrededor va a prevalecer. Voy a estar enchufado, conectado a tu palabra, porque tu palabra es alimento para mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Este mensaje nuevito surgió ayer de tarde y estaba yo ahí preparando otra cosa. Y yo le agradezco a Dios cuando Él me rompe mi esquema, porque yo soy muy esquemático, muy así metódico. Y de repente, cuando Dios me rompe mi esquema, yo le doy la gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque de repente no quiero ser cuadrado, ¿verdad? No quiero ser como aquel que dijo, como decían el marcante de un compañero en el banco. Le decían que era acumulador, le decían, porque era negro, cuadrado y pesado, le decían la gente, ¿verdad? Y yo no quiero ser nunca acumulador en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, nuevita, fresquita. Cierre en victoria. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo voy a cerrar en victoria. ¿Cuántos vieron la carrera de Fórmula 1? Bueno, el pastor Esteban estuvo hace unos domingos quiso mostrar, ¿verdad? Pero qué lindo, hermanos, ver ahí cómo de repente en una de las últimas vueltas, ¿verdad? El holandés se adelanta, le vence a Hamilton y gana su primera carrera mundial. Amén. Y vos y yo somos llamados
para cerrar en victoria, porque Dios quiere colocar su bandera de cuadros y decir, venciste, amén, venciste, llegaste a la meta, porque va a ser tan triste de que no lleguemos a la meta. Muchos no llegaron a completar el circuito y quedaron, se les descompuso el vehículo. El mismo Hamilton no pudo ganar, era su octava, sería su octavo año de victoria o de líder en Fórmula 1, pero no se le dio. ¿Por qué? Porque otro le venció y vos y yo fuimos llamados para cerrar en victoria. Éxodo capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Egipto representa, dice el apóstol Pedro, Egipto representa el mundo en un sentido espiritual. Amén. En un sentido espiritual. No estoy hablando mal de los egipcios, sino que en un sentido espiritual, Egipto representa el mundo, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia. Digan conmigo: Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. ¡Wow! Dios hace diferencia. Amén. Entre el que forma parte de su pueblo y el que no es su pueblo. Estaban cerrando un ciclo los israelitas. Por eso yo quise hacer una comparación, porque los israelitas estaban cerrando un ciclo, el ciclo justamente de haber sido esclavos por 430 años. Estaban cerrando, y para Dios ese cierre también representaba el cierre de un año. Y a partir de su liberación iban a comenzar a colocar ¿qué cosa? A colocar que era el primer año. Eso vemos que el propio Señor lo dijo en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés, Aarón les dijo en la tierra de Egipto: este mes os será principio de los meses. Lo que Dios le está diciendo es: van a hacer esto para cerrar en victoria, y una vez que ustedes sean libres, una vez que ustedes salgan después de la Pascua, a partir de ese momento, esto va a ser el principio de los meses. Y va a ser su 1 de enero del año nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros cerramos ese ciclo de repente de derrota? Ese ciclo de opresión. ¿Cómo de repente cerramos un año para iniciar un año nuevo? Y es eso lo que me gustó de este pasaje, porque Dios quiere traer ¿qué cosa? Un principio en nuestras vidas. Amén. Dios es un Dios que quiere traer un principio y quiere llevarnos a un final. Por eso dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Entonces, Dios quiere establecer esto. Es todo lo previo al año nuevo, y es lo que en este momento quiero compartir con ustedes. Una pregunta: ¿será que vamos a ser egipcios o vamos a terminar como israelitas espirituales? ¿Cómo vamos a terminar? Entonces, ¿cómo culminar en victoria un año? ¿Cómo movernos para ser sabios en nuestro conducir en la tierra de Egipto? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y vamos a ver algunos principios. Daría para hacer de repente un retiro y hablar de esto. Pero yo quiero hablar con ustedes rápidamente de 5 principios que vos y yo tenemos que analizar y mirar para rectificar y culminar en victoria el 2021 y arrancar en victoria el tiempo de libertad, el tiempo de bendición, el año nuevo en Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, levante su mano y diga: yo formo parte de su pueblo. Dice la Biblia que si vos y yo queremos cerrar en victoria, tiene que haber una certeza en nosotros: soy o no soy parte de su pueblo. Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir que soy miembro de la Universidad de Harvard. Puedo decir eso, pero la realidad es que no soy.
Uno puede decir, yo soy del pueblo de Dios, yo formo parte del pueblo del Señor, pero puede ser que no sea cierto. Entonces, dicen los versículos 6 y 7 que hemos leído, ¿qué cosa? Que para que ustedes sepan que Dios es el Dios que hace diferencia entre quienes, entre los israelitas. Nosotros, por lo que leyó inclusive la pastora Ruth, somos descendientes de Abraham. Eso está en Gálatas 3:29. También bien claramente que nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Entonces, no estoy hablando de Israel como una nación, porque Israel le dio la espalda al Mesías. Le dio la espalda a lo más valioso que existe. Y al no tenerle a Cristo, no le tienen a Dios. Entonces, yo estoy hablando de qué cosa. Estoy hablando de los israelitas en un sentido espiritual, así como no estoy hablando de los egipcios como nación, como tal de hoy en día, sino que estoy hablando en el sentido espiritual. Terminemos, hermanos, el año dándole la gloria a Dios por esta tremenda bendición, la bendición de ser parte del pueblo del Señor. Amén. Vos no fuiste llamado para ser un egipcio espiritualmente, ni comportarte como él. Hola. A mí me duele cuando los hijos del Señor dicen ser parte del pueblo del Señor, pero se comportan como los egipcios. Se comportan como gente que no tiene temor, gente como que no tiene ningún deseo de buscar a Dios. Entonces, vos y yo tenemos que cortar eso. No es porque decís o porque de vez en cuando no te duele el pique en tu dedo, venís a la casa del Señor, que ya sos parte del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que es una tremenda bendición ser parte del pueblo del Señor. Nunca tomes en poco esto. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Es un tremendo error el tomar en poco el ser parte del pueblo de Dios. Vamos a, como dice el pastor Sensini, vamos a dejar que la palabra nos predique. En primer lugar, es un pueblo que al Señor, para que vos y yo seamos pueblo, al Señor le costó carísimo. Levante su mano y diga, yo no soy una billutería. Amén, yo no soy una baratija. La Biblia dice, miren lo que dijo el apóstol Pedro, los que están haciendo su guía ya leyeron esta porción, ya hemos leído esta parte. Dice, nosotros somos linaje escogido. Miren cómo Dios te habla. Vos sos linaje escogido, vos sos real sacerdocio. El sacerdote toma autoridad espiritual en su casa si entiende que es un sacerdote. Real sacerdocio, somos nación santa, y acá está, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice adquirido? Porque le costó lo más caro que podía darse. Y el apóstol Pedro también dijo, no fuimos rescatados con oro o plata. O si no, Rockefeller podría haber hecho qué cosa, que nosotros seamos su pueblo. O si no, Soros y una cantidad de personas multimillonarias, los Rothschild y cuánta gente multimillonaria. Pero nadie pagó el precio que pagó el Señor. Al dar su único hijo, ese es un precio excesivamente alto. Entonces, así como estaba diciendo Ruth, vos te das cuenta del tremendo amor que Dios tiene. ¿Por qué? Porque al dar un regalo tan grande que le costó tanto, quiere decir de que somos gente muy valiosa para Él. Amén. Entonces, nunca tomes en poco. Vos y yo tenemos que valorar al pueblo. Vos y yo tenemos que buscar estar en el pueblo. Vos y yo tenemos que amar el congregarnos. Porque hemos sido comprados por un precio muy alto. No para que sigas pensando como un egipcio y que se picha por cualquier cosa y que tienen poco el pueblo del Señor. No, vos y yo somos pueblo adquirido por Dios, con un compromiso de anunciar las virtudes del que nos llamó. Porque por eso el que es pueblo, el que dice ser pueblo, pero no cumple el compromiso, no es parte del pueblo. Es como que yo diga, soy casado, pero no quiero mantener mi familia. No puede ser, no tiene consonancia una cosa con otra.
Entonces, segundo lugar, el pueblo es bendecido en Cristo. Por eso, sin Cristo, nadie es pueblo del Señor. Por eso dice la Biblia, ¿de qué? De que Dios en Cristo, vamos a mirar enseguida, Él revierte toda maldición en bendición. Estaba compartiendo este devocional con los funcionarios de la iglesia, con los levitas que trabajan en la iglesia, en estos días que estuvimos haciendo nuestro almuerzo de fin de año. Dios es poderoso para convertir la maldición en bendición. El egipcio ama la maldición. El egipcio se mueve en maldición. Y como dicen Proverbios, si viene maldición, ninguna maldición viene sin causa. Entonces, el que es hijo de Dios no teme a la maldición. Yo sé que todo el día tiran maldición sobre mí y yo le doy gloria a Dios por eso, porque cuanto más maldición me tiren, Dios más bendición me da. Porque Él revierte esa maldición. Por eso yo no me estoy cortando las venas cuando una persona, yo sé que está hablando mal de mí, están diciendo cosas de mí, hasta de repente quieren sacar en redes sociales tonterías. A mí, yo no entro en corto por eso, porque yo soy parte de ese pueblo adquirido por Dios. Y vos también. Ay, pastor, me maldijo. Ay, pastor, habló mal de mí. Mirá por mi suegra lo que me dice. Mirá, un poco enterraron un cururú ahí en mi patio. Aunque te entierran un dinosaurio también. Vos sos hijo de Dios. Amén. Y entonces Dios revierte toda maldición en bendición. Y yo transito y yo me muevo. Y aunque me maldigan, yo sé que soy hijo bendecido. No porque yo sea Tito, sino porque soy parte de ese pueblo de Dios. Amén. Somos su tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, si vos das oído a mi voz, condicional, si vos guardás mi pacto, ustedes, vos y yo, somos su especial tesoro. Amén. Entonces, yo puedo decir, yo soy tesorito de Dios, pero no guardo su pacto, le robo a Dios, no me congrego, nada hago, no soy de Dios, no soy su tesoro. Porque yo tengo que guardar, oír su voz, guardar su pacto. No es el que solo dice, sino el que es. Por eso dice la Biblia, que no solamente tenemos que ser oidores, sino que ser, ¿qué cosa? Hacedores de su palabra. Caracterizado por el celo, ¿cuántos dicen amén? Yo no dejo que nadie hable mal del pueblo del Señor. El endemoniado egipcio habla mal del pueblo del Señor. Y después dicen, yo no sé por qué mi hijo está lejos de la casa de Dios, pastor. Y porque todo el tiempo hablaste mal del pueblo del Señor en tu casa. Mientras comías, cuando desayunabas, te pasabas hablando mal del Señor. Te pasabas hablando mal de nosotros. Te pasabas hablando mal del pueblo del Señor. Y tu hijo, lógicamente, lo único que estaba esperando era crecer para alejarse del pueblo del Señor. Y acá venimos, ¡ay, gloria a Dios! Pero ellos escuchan lo que decimos ahí. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, miren, pagó un precio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo que es celoso de buenas obras. Y yo quiero hacer buenas obras. Soy celoso, no de malas obras, soy celoso de buenas obras. Para eso soy pueblo del Señor. Y Dios ahí va a hacer distinción entre el que es egipcio y entre el que es israelita. En segundo lugar, ¿quieres terminar y cerrar en victoria? Este año 2021, para moverte en victoria, ese 1 de enero en adelante, si Dios así lo permite, levante su mano y diga, necesito discernir la cruz de Cristo. Por eso, fíjense cómo Dios les habla. Ustedes no van a salir. ¿Qué le costaba a Dios decir, bueno, a partir de ahora les cae un rayo más y le mato al faraón y ustedes salen en victoria? No, Dios trató con su pueblo antes. Y Dios le preparó a su pueblo para salir en victoria después de 430 años de esclavitud. Y le habla de la cruz, le habla del cordero, le habla del sacrificio, porque todo lo que ellos pasaron era justamente un tipo, un lenguaje profético de la cruz de Cristo. Hablad a toda la congregación. ¿Dónde está la congregación de Dios en esta mañana? Hablad a toda la congregación.
En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Tenía que ser un cordero sin defecto, porque justamente no es que alguien podía decir, bueno, acá me salió un corderito cojo, ese yo voy a sacrificar. Como queremos darle a Dios la ofrenda de lo cojo. Dios no acepta ofrendas con defecto. Todo lo que yo le doy tiene que ser sin defecto. Y dice la palabra del Señor que Dios pedía esto. Van a sacrificar un cordero. Tiene que ser sin defecto. Tienen que sacar su sangre. Prototipo de que en el día de mañana la sangre de Cristo nos cubriría de toda maldición. Entonces ellos tenían que sacar la sangre de ese cordero antes de cocinar y tomarlo y lo ponían en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, y pasaba el ángel de la muerte, y cuando miraba esa marca que estaba en el dintel de las puertas decía: aquí vive una familia temerosa de Dios, ni su perro se va a morir, ni su perro, así como leímos hace rato. Wow, ni su mascota se va a morir, ni si tiene un canario, nada se va a morir lo que está dentro de esa casa. Wow, porque así es como Dios protege. Entonces, tenían que derramar sangre como un testimonio de que en el día de mañana Cristo tendría que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí estaban. Justamente ellos tenían que discernir. Y a lo mejor los hijos les preguntaban: ¿por qué, papá? Y porque en el día de mañana va a venir un cordero sin mancha, el cordero de Dios. Su sangre te protege. La sangre le protege a los hijos del Señor. Y viene de repente una plaga que quiere entrar a nuestra casa, fuera en el nombre de Jesús. Y viene de repente amargura, fuera en el nombre de Jesús, porque mi casa está protegida. Por eso el 1 de enero ungimos nuestras casas. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque proclamamos la cobertura del Señor. Su sangre te protege. La sangre de Cristo te protege. No vas a poder terminar en victoria el año 2021 si no tenés un discernimiento de lo que es la obra de Cristo en la cruz. Todo se centra en la cruz de Cristo. Es el punto principal. Eso está en Hebreos 8:1. El punto principal es ese: Cristo sentado en gloria. Cristo es el punto principal de la Biblia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, vos no podés hablar de Dios sin Cristo. Vos no podés hablar de vida sin pasar por la cruz. La cruz es un lugar de muerte. Por eso el que no se muere espiritualmente no forma parte del pueblo del Señor, aunque diga lo que diga. Aunque tenga un cartel acá, en letras LED, no tiene nada que ver, porque el que es hijo del Señor entiende el valor de la muerte espiritual para que Él viva en mí. Porque Cristo solo se mueve en gente resucitada, no en gente que anda vivita y coleando. La cruz de Cristo, discernimiento de la cruz. La paz solo viene en la cruz. Por eso dice la Biblia: y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por eso en muchos hogares no hay victoria, porque nadie quiere morir. La única forma de ver victoria en el matrimonio es cuando uno dice: está bien, yo muero. Porque la paz viene cuando yo entiendo la sangre de la cruz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, las enemistades, la paz solo se consigue en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer la cruz de Cristo? Solamente pincelazo para entender el valor de la cruz de Cristo. Vino a anular el acta de todos los decretos que nos era contraria, dice en el versículo 14. Y ahí Cristo abolió en su carne. ¿Qué quiere decir eso? Él llevó sobre sí tus enemistades y mis enemistades.
Por eso el que anda siempre en enemistad, anda siempre peleado, no tiene a Cristo en el corazón. Hay gente que le gustan las enemistades. Le gusta pelearse, pero Cristo murió para llevar sobre su cuerpo las enemistades. Entonces, cuando yo soy una persona belicosa, una persona que solo quiere pelearse, una persona que solo busca el punto negro en la hoja blanca, entonces yo tengo que hacer un análisis. ¿Cómo yo voy a cerrar en victoria el 2021 si lo único que yo hago es abrazar la enemistad, abrazar la pelea? Busco la pelea en todos lados. Me meto en el trabajo, ya meto pelea. Me meto en la familia, meto enemistad. Me meto en la calle, ya meto enemistad. Pero Cristo abolió en su carne las enemistades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Abolió los mandamientos, todos esos mandamientos cargosos de la ley, hermanos. Por eso nosotros hoy ya no judaizamos, porque esas cosas ya quedaron atrás. Cristo vino a traer algo nuevo. Amén o no amén. Él abolió las ordenanzas, todos esos mandamientos, todo lo que estaba en la ley. Él lo canceló. ¿Para qué? Para crear en sí mismo. Eso que era dos, el pueblo de Israel y los gentiles, Él lo creó uno solo en Cristo Jesús. Para que los gentiles no sean clase B. Por eso dice, lo creó de dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Pero ¿dónde viene todo eso? Versículo 16. En el versículo 16 dice la palabra, y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Todo eso en dónde? Mediante la cruz de Cristo. Eso está en el versículo siguiente. Tercero, ¿cómo yo termino en victoria, hermano? Levante su mano y diga, protegiendo la familia. Con más ganas, diga bien fuerte, protegiendo la familia. Digan conmigo, familia, célula principal. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias. Según las familias. No era que el papá solo, la mamá sola y los hijos por allá. Según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Versículo 8. Ellos debían comer según las indicaciones. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y toda la familia, digan conmigo, toda la familia tenía que hacer lo mismo, porque lo contrario venía la muerte. Si yo dijera acá, ¿cuántos están orando para que se muera su ser querido? Nadie va a levantar la mano. Amamos la familia, amamos a nuestros seres queridos. Y eso incluye la muerte física y la muerte espiritual. Porque el cuidar no es solo protección física, no es solamente darle de comer. Implica que toda la familia, digan conmigo, toda la familia sigan los principios espirituales. Yo no sé cómo hay padres que toleran que el pecado entre en sus familias. Corten eso en el nombre de Jesús. Ay, sí, no, hay los hijos, ¿saben que los hijos? Miren, el Señor le decía, coman la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierba amarga los comerán. Si era transcrito al siglo XXI, algunos hijos le iban a decir, papá, yo no quiero, a mí no me gusta asado al fuego, yo quiero asado al horno. No, papá, ¿qué panes sin levadura? Ponele pan dulce para que sea más rico. Hierbas amargas, ponerle salsa barbacoa, ponerle ahí, no sé, uva pasa. Y hay padres que dicen, sí, mi rey, sí, mi reina, como vos digas. No. Así se hace, así dice la Biblia, así tenemos que hacer para que no entre ninguna muerte en nuestra casa. ¿Por qué es que hoy los padres le tienen miedo a los hijos, hermano, de corregir a los hijos en el temor de Dios? Ejerza su real sacerdocio, pero para ellos tienen que ver un papá también obediente. Yo tengo una pregunta hoy. Cuando tu hijo sea grande,
¿Será que él va a tener alguna vez en su mente la figura de un papá, de una mamá que de madrugada estaba orando y buscando el rostro de Dios? ¿O solamente va a tener la figura de un papá que una vez a la semana venía al culto? Todo lo que hacía era escuchar, no sabía nada de la Biblia. Ese es un hijo que el día de mañana no va a estar en el pueblo del Señor, porque no mamó el ejemplo. Padres complacientes. Y ahí los hijos, así se come, y comemos rápido, y comemos con el cinturón, con el cinto bien apretado, porque enseguida tenemos que salir. ¿Escucharon? Sí, papá, sí, mamá, así lo haremos. Hijo, ¿te quería ir a la iglesia? No, papá, no me quiero ir hoy. Ah, bueno. Los hijos no podían dar su opinión, hermanos, porque eran los principios de la palabra del Señor. No era una cooperativa que todos votaban y todos tenían. No. En mi casa nunca hubo eso. Nos vamos y nos vamos. No me quiero ir, nadie te pidió tu opinión, vamos. Pepuaque, pepuaque. Y nos íbamos. Pregúntenle a Ruth. Amén. Debían ser obedientes. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Levanta una familia en obediencia a la palabra del Señor. Mi hijo, esta chica no te corresponde, no tiene el temor de Dios. Ella no va a ser para tu esposa. Mi hijo, mi hija, este muchacho no le tiene a Cristo en su corazón. Pero papá tiene plata, no importa. No tiene temor de Dios. Y yo quiero que mis nietos crezcan en el camino del Señor. Padres complacientes. Pero pastor, mi esposo no me ayuda. Acá está un hijo agradecido porque mamá nunca negoció los principios de Dios. Y papá le decía, te voy a dejar. Y mamá le decía, déjame. Pero Dios es innegociable para mí. Y yo soy un hijo agradecido por eso. Porque yo escuchaba esas peleas detrás de la puerta. Porque yo era envidia de mi mamá. Todo el día estaba pegada a ella. Ella decía, eso es innegociable. Yo me voy a la casa de Dios. Mis hijos se van a la casa de Dios. ¿Te gusta o no te guste? Eso es Dios en primer lugar. Wow. Y acá está un hijo agradecido hoy. Obediencia. Háblale ya a tus hijos. 92 años tiene tu hijo, hablarle igual. Y encauzarle en el camino del Señor. Para que se instaure la bendición sobre ellos, sobre tus nietos. Lo más trágico, hermanos, es la mayor tragedia. Traer hijos al mundo para que vayan al infierno. Esa es la mayor tragedia que podemos tener. Así que batallar en el nombre de Jesús por ellos. Y eso es ser buen padre, cuando le traemos a los principios del Señor. Noé, hermanos, Noé tenía el mundo en contra de él. Pero Noé no perdió a ninguno de su familia. Dice la Biblia que hubo lluvia sobre la faz de la tierra, 40 días, 40 noches. Entraron sus 3 hijos, Noé, Sem, Cam y Jafet. Hijo de Noé, la mujer de Noé, no se perdió la mujer de Noé, no se perdieron sus 3 hijos y no se perdieron sus nueras, porque las nueras eran temerosas de Dios. No eran como los yernos que tenía Lot, que se burlaron de las cosas de Dios. Noé, entre 8 entraron en el arca. Lo registran hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, digan conmigo, para que su familia se salvara. Digan bien fuerte, para que su familia se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. Tu hijo tiene que estar a tu lado. Y mi hijo me decían cosas. Y yo le decía,
patria potestad, mientras vos estás acá bajo mi techo, vamos a hacer aquí las cosas. El día que vos te cases, el día que vos te vayas, vos vas a ser responsable ya tus actos. Pero acá en casa, canta un solo gallo. No, una broma. Ella ponía la enseñanza, dice en hebreo, lean Proverbios 1:8. Ella pone la enseñanza en la casa. La dirección pone el papá. La enseñanza pone la mamá. Eso está en Proverbios 1:8. Entonces, todo lo que tu hijo sabe es reflejo de lo que la mamá le enseña. Y si es un hijo que no tiene dirección, es reflejo de un papá ausente que no le direccionó a su hijo. No es escuela de padres hoy, pero yo sé. Pero ¿saben qué, hermanos? Es hora de que tomemos en serio y eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor. No dejes que la empleada ni que el celular le enseñen a tus hijos. Enseñale vos en el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y seamos como Noé, hermanos, no como Lot. En el nombre de Jesús. Cuarto, levante su mano y diga, necesito compartir con otros. ¿Cuántos dicen amén? Compartir con otros. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 4. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer al cordero, entonces él y su vecino inmediato tenían que decirle, vecino, tengo un cordero, vamos a comer juntos. ¿Cuántos dicen amén? Y el vecino decía, está bien, vecino, vamos a comer juntos. Es que mi cordero es muy grande. Y mi esposa y yo tenemos un hijo nomás, por ejemplo. Y vos también tenés 1 o 2 hijos. Creo que va a dar para que comamos entre los 5 o entre los 6. Porque no tenía que sobrar nada del cordero. Tenían que comerlo todo. Esa era la instrucción de Dios. Y ellos lo compartían con sus vecinos. Todo lo que Dios te da es para que compartas con otro. El que es del pueblo del Señor nunca deja de compartir el mensaje con otros. El que no es del Señor, el que es un egipcio, nada que ver. Pero el que es del Señor no puede dejar de compartir con otros. Y le dice, yo tengo un cordero. Hay un cordero que transformó mi vida. Él es demasiado grande para mí. Y yo tengo para compartir contigo, vecino. Yo tengo para compartir contigo, jefe. Yo tengo para compartir contigo, vos que estás trabajando y me estás sirviendo como mi empleado. Yo tengo para compartir contigo. Ese cordero es demasiado grande. Y yo no voy a comer solo. Es el cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que es pueblo de Dios, lo primero que dice, ¿dónde yo puedo servir? ¿Dónde yo puedo meterme? El que es egoísta, el que no le sirve a Dios, hermano, no le tiene a Cristo en el corazón, no tiene su ADN. Disculpen, pero el que cierra en victoria 1 año es aquel que dice, yo abro mi casa. Seré tartamudo como Moisés, pero Dios me va a enseñar cómo hablar. Seré de repente tímido, como lo fue Jeremías, pero Dios me va a enseñar a hablar. Porque no puedo dejar de compartir este cordero con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros. Así se cierra en victoria 1 año. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se estaban preparando para salir en victoria y cerrar en el nombre de Cristo Jesús. Este mensaje no puede quedar solo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por último, levante su mano y diga, yo veré la restitución de Dios. Esto es para su pueblo. Esto no es para los egipcios. Capítulo 12, versículos 35. Hicieron los hijos de Israel todo como le dijo su pastor. Todo como les dijo Moisés. Pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos.
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron todos cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Todo lo que le robaron, porque trabajaron años, generaciones, sin que les dieran un pan dulce a fin de año, sin que le dieran un dinero para comprarse una ropa decente para sus hijos. Nada le daban, eran esclavos. Pero llegó el momento que Dios dijo, basta. Lo que le robaron a mis hijos, yo les voy a restituir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es justo. Y dice la Biblia que y la gente le daba, hermanos, porque había la gracia de Dios sobre sus vidas. Levanten su mano y digan, los justos, vamos iglesia, los justos verán la restitución de Dios. El egipcio siempre explota, el egipcio siempre roba, el egipcio le roba a Dios y todo. Le roba a cuánto se le cruza por el camino, roba su impuesto, roba todo. El Hijo de Dios se mueve en obediencia a los principios del Señor. Esta palabra es para los justos. Esta palabra de restitución es para los justos. Porque la Biblia dice, Dios prometió en Joel capítulo 2, versículos 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de mosto, aceite, y os restituiré. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente lo que te robaron la semana pasada o lo que te robaron en este 2021. Cuando Dios te restituye, Él te restituye todos los años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias Señor? Porque mis ojos verán esa restitución. ¿Cuánto alguna vez le asaltaron, le robaron? A mí me robaron muchas veces. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Da gusto? ¿Miguel da gusto? No da gusto. Pero Dios ve. Y Dios dice, yo hago diferencia entre mi pueblo y los egipcios. Y yo les voy a restituir, dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Eres de los egipcios que le roban a Dios? ¿O eres un hijo fiel que siempre le da al Señor? Que cuando te piden ayuda, estás allí. Y que dicen como los de Macedonia, denme el privilegio, por favor, de dar. Denme el privilegio. Y Pablo decía, aunque no tenían, dice, ellos pedían, por favor, déjenos dar. Wow, qué tremendo. Como conclusión, levante su mano en esta mañana. Si fuiste una de las personas que en el 2021 valoraste tan en poco y tuviste tan en poco, porque cuando el mundo gemía, en la tierra miraron si había un cordero, no había un cordero. Miraron en los cielos y solo uno reunía el requisito. Justo el único Hijo de Dios. Ni el arcángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni todos los querubines y los serafines. Todos quizás decían, yo iré en lugar de Cristo. Pero no reunían, eran corderos con defecto. Y ahí Cristo, eso está en Juan 10, voluntariamente da su vida y dice, yo iré, yo iré. Termina este año valorando el precio que se pagó por tu rescate. No es poca cosa. ¿Cómo cambiar la sangre de Cristo
por el pecado y las tonterías del mundo, hermanos. ¿Cómo? Valoremos el precio que se pagó por nuestro rescate. Como conclusión, valoremos el privilegio que vos y yo tenemos de ser parte del pueblo del Dios vivo. Todo el pueblo de lo que hay afuera es pasajero. Todo es pasajero, pero el pueblo de Cristo es un pueblo que se levanta para la eternidad, que trasciende esta tierra y participará en los cielos de las bodas del Cordero. Levántate como uno en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Rectificar lo que tenés que rectificar en tu familia. No consientas con el pecado. Habla en el nombre de Jesús como un hijo, una hija de Dios. Y levántate como Josué y decí: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo proclamo que el Señor te restituya, que el Señor te bendiga, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, que puedas ver esos cielos abiertos. Pastor, el tiempo va pasando. No importa, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuándo enviar esa restitución. Y será una medida buena, apretada, remecida, rebosante, la que Dios pondrá en tu regazo, porque así es como restituye el Señor. Pónganse de pie. Hay alguien en esta mañana, quizás ahí en su hogar, que aún no le tiene a Jesucristo. Hoy yo quiero hacer una oración para que le recibas a Cristo. La Biblia dice, para que nosotros, que no éramos pueblo, hoy seamos pueblo del Señor. Nosotros, que éramos extranjeros y desechados, hoy pasemos a formar parte de la familia del Señor. Nosotros que andábamos en tinieblas, hoy seamos trasladados al reino de su luz admirable. Levante su mano si aún no le tiene a Cristo. Hoy vamos a orar y vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Comienza a clamar por la persona que está a tu lado. Yo te invito, vos que estás en tu casa, a lo mejor estás en el hospital, a lo mejor estás en la casa de un amigo o una amiga. Recibile a Cristo y termina 2021 ya no con el corazón vacío, sino con Cristo en el corazón. Hacemos esta oración, decirle así: Padre Celestial, en esta mañana yo te doy las gracias porque ofrendaste al Cordero perfecto, lo más valioso, por amor a mí. Cristo Jesús, gracias por venir a este mundo y ocupar mi lugar. Perdóname por mis pecados. Yo te recibo, Señor, y por tu sangre quiero ser limpio a partir de ahora. Te confieso como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Haz de mí, Señor, una nueva persona. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, escribinos en el inbox. Con gusto queremos ayudarte para que sigas adelante. Levante su mano en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor. Si hay alguien que en esta mañana hizo esta oración por primera vez, salga de su asiento rápidamente. Venga aquí adelante, porque los que le recibimos a Cristo no nos avergonzamos. Yo salí de mi asiento cuando tenía 10 añitos y me fui y le dije: Cristo, entra en mi corazón. Porque yo no quería ser un evangélico más, quería ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Hay alguien que en esta mañana, último domingo del año, quiere recibirle a Cristo. Vení aquí, vamos a orar y vamos a proclamar la victoria y la bendición del Señor. Adórele al Señor en esta mañana. Ya nos vamos enseguida. Comiste demasiado en estos días, no creo que tengas hambre ahora. Así que levanta tu mano, dale la gloria al Señor. Decirle: gracias, Señor. Adorarle al Señor.